Manuela empujaba el carrito de compras delante de ella, colocando víveres en el supermercado que no estaba muy lleno. Podía moverse entre las personas sin problemas. Al mismo tiempo, Manuela miró su lista, asegurándose de que tenía todo y calculando mentalmente si tenía suficiente dinero para pagar. Después de sumar todos sin pensar dos veces, se dirigió a la caja, confiada en que sería suficiente. Especialmente porque solo tomó un poco de todo, sin extravagancias. Últimamente, necesitaba ser un poco más económica, ya que su salario era catastróficamente insuficiente. Se podría decir que cada centavo importaba, y Manuela tenía eso en mente. No permitía gastos innecesarios, pero tampoco podía negar un capricho ocasional a sus hijos, ya que no eran culpables de la desventajosa situación financiera de la familia. Con pasos rápidos, se dirigió a la caja sin saber lo que le esperaba allí. Además, su intuición permaneció en silencio, aunque normalmente señalaba peligro. Pero hoy no había indicaciones, y con la mente tranquila, Manuela llevó su carrito a la cinta transportadora. Para su sorpresa, la cajera anunció el total de las compras, y resultó que le faltaba un poco de dinero. «Señora, está retrasando la fila, aceleremos». Algunas personas detrás de Manuela realmente se agruparon y casi todos la miraban, excepto el señor mayor que intentaba desesperadamente reunir todas las monedas de su billetera. Manuela esperó hasta el último momento para reunir la cantidad necesaria. La cajera estaba perdiendo la paciencia y se permitió hacer un comentario despectivo: «Estos mendigos han perdido por completo la conciencia al venir a la tienda sin dinero». Finalmente, Manuela se dio cuenta de que no podría pagar toda la compra y comenzó a elegir apresuradamente qué productos dejar atrás. Los pensamientos se atropellaban en su mente. Tal vez la leche o las galletas, pero a sus hijos les encantaban. Tal vez debería renunciar a los fideos. Las dudas la atormentaban y luchaba por decidir qué abandonar. Además, la fila, alimentada por los comentarios de la cajera, también comenzó a quejarse. Manuela estaba lista para dejar todo y salir corriendo solo para evitar ver esas miradas y escuchar los labios maliciosos. Las lágrimas llenaban sus ojos y apenas podía contener el llanto. Por completo, había ido a la tienda a comprar víveres y había terminado en esta situación embarazosa. Manuela nunca antes se había sentido tan humillada frente a la gente. ¿Qué pensarán de mí? Y estos eran exactamente los pensamientos que pasaban por su mente. Pero inesperadamente, ocurrió algo que nadie esperaba. El mismo señor mayor de la fila, que se había mantenido reservado, sacó su billetera y le entregó dinero a la mujer. El billete terminó en manos de la cajera con un murmullo insatisfecho, pero tomó el dinero. Parecía que no podía armar un gran escándalo en ese momento. Al mismo tiempo, no perdió la oportunidad de hablar: «No hay necesidad de ayudar a estos estafadores». La mujer amarga asintió con la mano, señalando a Manuela. «Están acostumbrados a vivir a expensas de los demás y solo esperan el momento oportuno para engañar a una persona confiada». Manuela se sintió muy avergonzada y deseó poder desaparecer cuando la llamaron abiertamente estafadora. Su rostro se sonrojó y sus manos se apretaron tan fuerte que su piel casi se rajó. Si no fuera por los espectadores y las cámaras de vigilancia, Manuela definitivamente habría expresado todo lo que pensaba sobre la mujer. Rápidamente empacó las compras en bolsas, agradeció al hombre y se dirigió a la salida. Sin embargo, antes de llegar a la puerta, se dio la vuelta y dijo: «Voy a devolver todo, puedes estar segura de eso». Manuela estaba realmente agradecida con esa persona porque la ayudó en un momento difícil y la salvó de la vergüenza. Es desconocido cómo habría terminado todo si el desconocido no hubiera pagado el dinero, interrumpiendo el flujo de palabras ofensivas de la cajera. Especialmente considerando que tenía la intención de seguir humillando a Manuela. Curiosamente, nadie en la fila, excepto el Salvador, levantó un dedo para reprender a la cajera insensible. Curvándose bajo el peso de las bolsas de víveres, las lágrimas continuaron rodando por sus ojos, pero ella no las notó. Hoy se había convertido en un día sombrío, a pesar de que apenas 1 o 2 horas antes estaba de buen humor. Manuela planeaba cocinar avena con leche para sus hijos y ofrecerles galletas de azúcar con té. Su estado emocional se había vuelto sombrío. Mientras tanto, después de esperar a que Manuela saliera de la tienda, el hombre que la ayudó se acercó a la cajera y dijo con confianza:
deberías moderar tu entusiasmo, mi querida amiga. ¿Quién crees que eres para permitirte tal comportamiento? Y la cajera respondió, sé que eres nueva en esta tienda y aún no sabes que soy la dueña de la cadena de supermercados y esta tienda también es mía. Recuérdalo y compórtate de manera más decente. En el TAM. Al dueño de la tienda, Eduardo le dijo, moviendo la cabeza, no te preocupes, tengo muchas cosas que resolver. Salió del supermercado y alcanzó a Manuela, ofreciéndole ayuda con las bolsas. Déjame ayudarte con las bolsas, están pesadas, y no me importa cargarlas. Ah, no necesitas, puedo arreglármelas sola, respondió Manuela con un suspiro pesado, pero aún le entregó una de las bolsas al hombre. Perdón por no haberme presentado antes. Mi nombre es Eduardo Silva, dijo él. Soy Manuela, respondió ella. Gracias de nuevo por tu ayuda. Si no fuera por ti, habría sido consumida por la vergüenza allí mismo. No te preocupes por eso, le puede pasar a cualquiera, respondió Eduardo. Mientras Manuela lo observaba, notó su delgadez y palidez, pero estaba vestido de manera respetable y no parecía una persona común. De hecho, parecía estar bien de vida. Eduardo inmediatamente percibió la mirada especulativa de Manuela y reveló sus cartas, soy el dueño de una cadena de supermercados, y este es uno de ellos. ¿Estás hablando en serio?, preguntó Manuela, sorprendida. Sí, de hecho. Verifico periódicamente cómo están mis empleados. Hoy vine aquí. Parece que fue la decisión correcta hacerlo discretamente, investigando mis propias propiedades disfrazado. Es algo interesante, comentó Manuela con diversión. No hay mucho más que hacer, Manuela, siempre debes mantener el dedo en el pulso, afirmó el señor Silva con irritación en la voz. De lo contrario, percibirán debilidad y se relajarán. Entiendo, estuvo de acuerdo la mujer. Pero no te preocupes, devolveré cada centavo. Relájate, te dije que no hay necesidad de devolver nada, Eduardo se mantuvo firme. No me importa el dinero. Manuela sintió que no tenía por qué temer a este hombre, que podía confiar en él. Después de todo, Eduardo actuaba de manera noble, a pesar de la diferencia en su estatus social. Sin darse cuenta, Manuela se abrió a él y comenzó a contarle sobre su vida. El dueño de la tienda escuchó atentamente y la escuchó con simpatía en respuesta. Parecía que habían encontrado terreno común y se convirtieron instantáneamente en buenos amigos. Crecí en una familia pobre, desde joven conocía el valor del dinero, dijo Manuela. No teníamos mucha riqueza en casa, así que teníamos que ahorrar en todo. Mi madre trabajaba como repartidora de comidas, y mi padre murió en un accidente laboral. Desafortunadamente, nadie de la administración ayudó con su funeral. Él dedicó muchos años a esa fábrica, al final, ni siquiera proporcionaron una corona para su tumba. Perdona por ser tan directa, pero es mi costumbre decir lo que pienso. En ese momento, Eduardo suspiró profundamente, comenzó a tener urticaria, y Manuela pensó que no se veía bien. ¿Estás bien? ¿Debería llamar a una ambulancia? No estoy bien, pero aguantaré y pasará. Por favor, continúa, le dijo él. Bueno, mi madre me crió sola, continuó Manuela. Hizo todo lo que pudo para asegurarse de que tuviéramos lo básico para comer. No negaré que no teníamos mucho, y no me arrepiento de haber vivido de esa manera. Eso me hizo más fuerte, y eso es lo más importante. Tú ya no tienes dificultades y no te has dado por vencido. Mucha gente que conozco no ha podido encontrar su camino en la vida y ha caído en el fondo de la sociedad. Me casé joven, continuó su historia. Mi marido era una buena persona, y todos me elogiaban en ese momento, diciendo que había ganado la lotería de la felicidad. Pero para mí, era importante que fuéramos compatibles en carácter. Eduardo asintió y luego miró a lo lejos, como si hubiera visto a alguien. Manuela entrecerró los ojos tratando de ver, pero no había nadie. El camino delante de ellos estaba vacío, como si todos hubieran desaparecido de repente. Eduardo sacudió la cabeza, como si se estuviera deshaciendo de una telaraña invisible. ¿Todavía no te has dado cuenta, Manuela?
El silencio que cayó también me hizo perderme en mis pensamientos. Manuela mencionó su matrimonio con André y continuó su historia. Tuvimos 4 hijos, éramos los padres más felices del mundo. Eduardo preguntó con cautela, ¿por qué estás hablando en pasado? Manuela bajó la cabeza y susurró, mi marido falleció. Eduardo retrocedió involuntariamente, pensando que Manuela continuaría contando cómo criaron a sus hijos y disfrutaron de cada día juntos. Pero resultó que esta mujer aparentemente frágil había experimentado muchas tristezas en su vida, y el incidente en la tienda solo la había afectado aún más. Después de una breve pausa, Manuela continuó hablando sobre su familia. Mi marido trabajaba en la construcción, y su habilidad profesional era muy valorada. Después del nacimiento de nuestra hija menor, comenzó a considerar cambiar de trabajo. André quería ganar más, ya que teníamos suficiente dinero en casa. Soñaba con tener su propia casa, donde todos pudieran vivir cómodamente. Esa casa tendría habitaciones para los niños, espacios para jugar y divertirse. Edward. Suponiendo que André hubiera aparecido y que su cuerpo hubiera sido arrastrado por la corriente en una situación en la que era imposible encontrar el cuerpo, esta información final fue transmitida a Manuela. Al final, tuvo que conformarse con el hecho de que ahora era viuda con 4 hijos bajo su responsabilidad. Fue difícil, por supuesto, aceptar esta realidad, pero aparentemente así lo había decidido el destino. Manuela pasó varios días llorando sin parar, y a pesar de los esfuerzos de su familia y seres queridos por consolarla, nada parecía funcionar. Todo lo que podía hacer era observar su angustia emocional y rezar a Dios para no perder su cordura debido a que nunca se encontró el cuerpo de él. Manuela tuvo que enterrar un ataúd vacío con las pertenencias de su esposo. Incluyó ropa nueva que André aún no había usado, incluyendo un traje magnífico que él había planeado usar para recibir a los invitados en su celebración de cumpleaños, y también sus zapatos de cuero negro, ya que André amaba el estilo clásico y apreciaba su elegancia. Manuela no dudó en deshacerse de estos artículos como una forma de rendir homenaje y despedirse de su esposo. Quería que él permaneciera como el recuerdo más hermoso. Ya había pasado cerca de 1 año desde entonces, y Manuela parecía haberse adaptado un poco al hecho de que su esposo ya no estaba a su lado. Incluso los niños ya no molestaban a su madre preguntando dónde estaba papá. Al principio, hacían berrinches exigiendo encontrarlo, porque no les resultaba fácil entender que estaba en el cielo. Y solo recientemente los niños dejaron de molestar a su madre, comprendiendo completamente la pérdida de su padre. Manuela le contó todo esto emocionalmente a Eduardo Silva. Parecía que ella había guardado esto dentro de sí durante mucho tiempo, y ahora todo salía de una vez. El propietario de la tienda no se apresuró a interrumpirla con sus propios comentarios. Caminaba a su lado, absorto en sus pensamientos. Manuela incluso sintió que Eduardo estaba en una dimensión diferente en ese momento. La piel de su rostro estaba tan tensa que todos los vasos y capilares eran visibles. Independientemente de lo que digan las personas, incluso los individuos ricos no carecen de compasión. Aparentemente, Eduardo se conmovió tan profundamente con esta historia que la visualizó mentalmente hasta el punto de ni siquiera darse cuenta cuando Manuela sacó una foto de su esposo del bolsillo de su suéter. Aquí está mi André, dijo ella, señalándolo a través de las lágrimas y entregando la foto en sus manos. Eduardo estudió la foto durante varios minutos, como si estuviera buscando algo familiar en ella. En la foto, André estaba sonriendo, como suelen hacer las personas felices, y no tenía motivos para no estarlo. Un hogar, una esposa amorosa y todo lo rodeaba abundantemente. La foto lo capturó en su plena altura, con rasgos bien definidos de una persona contenta. Siento empatía por ti, Manuela, finalmente dijo Eduardo después de un largo silencio. Es una tragedia para una familia cuando se pierde a un ser querido. Gracias por tu empatía, respondió Manuela. Manuela sintió que el tiempo cura, como solemos decir. Tal vez, pero no todos pueden lograrlo, respondió Eduardo con tristeza en la voz. Por cierto, si quieres, puedo ayudarte a buscar a tu esposo, incluso si los socorristas no encontraron nada. Ella respondió con dudas en la voz, es improbable que tengas éxito, pero lo intentaré. Tal vez podamos al menos localizar su cuerpo. Eduardo insistió.
Quién sabe, tal vez alguien vio algo o tiene alguna información. Estaré agradecida contigo, dijo Manuela. Ya has sido muy amable. No sé cómo agradecerte. No es necesario. Realmente quiero ayudar, respondió Eduardo, guiñando el ojo izquierdo. Sin embargo, Manuela se dio cuenta de inmediato de que había reaccionado de manera molesta a sus palabras sobre el tiempo que cura y corta por la raíz. Decidió preguntar, ¿tu familia también ha pasado por tristeza? ¿Cómo puedo decir? Eduardo comenzó a responder, pero Manuela lo interrumpió. Hemos llegado a mi casa, donde vivo. Señaló la antigua casa de 4 pisos. Vamos a sentarnos en el banco y puedes contarme todo, si no tienes prisa. Eduardo asintió y dijo, también he tenido una vida difícil, así que te entiendo mejor que nadie. Mi único y amado hijo, Rafael, murió mientras estaba en una misión en uno de los puntos críticos. Por razones obvias, no puedo revelar exactamente dónde, ya que era confidencial, asunto del ejército. Tenía tantos sueños de tener nietos, por eso valoraba a mi hijo. Eduardo continuó, pescábamos y cazábamos juntos, pasábamos tiempo en la casa de campo, disfrutando de la naturaleza. ¿Qué más se necesitaba para ser feliz en ese momento? Hizo una pausa y miró las nubes, pasó la mano por su rostro como si estuviera secando el agua y dijo, nunca tuve nietos, mi hijo no me hizo feliz. 6 meses después de su muerte, mi esposa, Leonor, falleció. Su corazón no resistió. No había nadie como él en ese aspecto, estuvo de acuerdo Eduardo. Rafael siempre trazaba metas con inteligencia y nunca retrocedía, independientemente de las dificultades. Estamos teniendo una conversación tan sincera. Manuela se levantó y señaló la entrada. ¿Te gustaría entrar y tomar un café? Muchas gracias, pero con tu permiso, voy a rechazar, respondió Eduardo, sacudiendo la cabeza. Últimamente, no me he sentido bien. Los médicos hablan de un posible tumor e insisten en la cirugía, pero como un niño, lo he estado postergando. Estás haciendo esto en vano, noté de inmediato tu palidez. Manuela sacudió la cabeza, la medicina ha avanzado mucho hoy en día, no deberías tener miedo. Además, probablemente hay opciones para ti en una clínica privada. Oh, no tengo miedo, simplemente no tengo tiempo, forzó una sonrisa Eduardo. La palidez se debe a problemas con mi presión sanguínea, a veces sube, otras veces se descontrola. Tomo medicamentos, pero no siempre ayudan, por eso necesitas someterte a una evaluación, insistió Manuela. Bueno, tal vez en otra ocasión, si tengo tiempo, dijo Eduardo, preocupado. Intentaré buscar a tu esposo y averiguar algo. Es una lástima que hayas rechazado el café, dijo Manuela. Estaré esperando noticias. Después de eso, intercambiaron números de teléfono y se despidieron. Eduardo Silva realmente estaba enfermo, pero siempre posponía el tratamiento. No tenía miedo de los médicos, es solo que no había nadie para ocuparse de sus asuntos, especialmente ahora, con el incidente reciente en el que era necesario reforzar el control. Después de todo, los empleados podrían aprovecharse fácilmente y relajarse, y él no podía permitirlo, porque eso significaría admitir su propia debilidad. Para comenzar la búsqueda, Eduardo necesitaba los servicios de un detective, y uno de ellos era Luiz Souza. Antes de su jubilación, trabajaba como investigador principal en la división de homicidios. Eduardo planeaba encontrarse con él sin demora. A diferencia de su propia enfermedad, que seguía postergando, en 40 minutos llegó al lugar y miró las ventanas del 3er piso, donde vivía el detective. Alguien con quien Eduardo tenía fuertes lazos desde su juventud. Luiz, como joven investigador, estuvo involucrado en la resolución de la muerte de un niño. Eduardo era sospechoso porque se encontraron rastros de sangre y las huellas dactilares de la víctima en su casa, pero pronto quedó claro que lo habían incriminado, y fue Souza quien lo demostró. Él mismo siguió al delincuente y lo detuvo. El joven investigador fue recompensado, ascendido y ascendió. Posteriormente, Luiz construyó una carrera y se convirtió en investigador principal poco antes de su jubilación. Tuvo la oportunidad de trabajar como jefe del departamento durante 6 meses. Luiz saludó a Eduardo con una sonrisa y le dijo, Eduardo,
Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos, abrazando a su invitado. Lo condujo inmediatamente al interior del apartamento y lo llevó a la cocina. Vamos a tomar una bebida para celebrar el reencuentro. No voy a rechazar, dijo Eduardo, dándole unas palmaditas en el hombro. Nos hemos visto menos últimamente. Me he involucrado mucho en mis negocios, y tú siempre estás ocupado, respondió Eduardo, extendiendo los brazos. Por eso no nos encontramos tan seguido como antes. Es bueno que recordemos las direcciones uno del otro. Eso es cierto, significa que nuestros cerebros aún funcionan, dijo Luis, observando. Bueno, vamos a beber. Después de vaciar sus copas, disfrutaron de la ensalada y las lonchas de jamón que el detective había sacado cuidadosamente del refrigerador. Cabe destacar que su apartamento estaba perfectamente ordenado. Cada objeto y artículo tenían su lugar designado. Incluso durante su tiempo como investigador, Luis desarrolló una disciplina de hierro que seguía manteniendo. A pesar de su riqueza, que le permitiría tener un asistente. Sabes, Luis, no vine a verte sin motivo, dijo Eduardo Silva, apartando el plato de ensalada. Ya había adivinado eso en una persona reservada como tú. A veces, tengo que arrancarte cada palabra. Y después de la muerte de tu hijo, te has cerrado aún más. Debes saber que es un asunto delicado para mí. Eduardo respondió con frustración en la voz, lo siento, me emocioné en la dirección equivocada. Luis se encogió de hombros y dijo, ¿qué te pasó? Cuéntame. Necesito tu ayuda como detective. Eduardo respondió, sé que has tenido más éxito en este campo que en la policía. Oh, ¿en serio? Entonces, el detective Souza ya no está de moda en estos días, bromeó Luis. Tus habilidades siempre han sido muy valoradas, pero esta vez necesito un detective, créeme. Vine a ti con una buena oferta que será difícil de rechazar. Bueno, está bien, te estoy escuchando atentamente, continúa, presenta, preferiblemente con detalles específicos. Hoy conocí a una buena mujer llamada Manuela. Empezamos a hablar y me contó la historia de la muerte de su esposo. Él estaba regresando a casa pidiendo un aventón cuando el conductor de un tráiler perdió el control, el coche cayó al río. El camionero murió, pero no pudieron encontrar el cuerpo de André, que es como se llamaba el esposo de Manuela. Eduardo, has encontrado una compañera para toda la vida y quieres deshacerte de la competencia, bromeó Luis de nuevo. Aprecio tu sentido del humor, pero Leonor todavía está en mi corazón, respondió Eduardo con reprobación en la voz. Lo siento, fue una broma fallida, continúa. Entonces, ella enterró un ataúd vacío con las pertenencias de su esposo, continuó Eduardo. Pero tengo dudas de que él haya muerto. ¿Por qué crees eso?, preguntó el detective. Si el coche cayó al río, hay una gran probabilidad de que simplemente haya salido. La corriente se llevó su cuerpo y los animales salvajes podrían habérselo comido, dijo el detective. También lo pensé, coincidió Eduardo. Sin embargo, te pido que asumas este caso. Puedes encontrarlo, al menos su cuerpo, para que Manuela pueda darle un entierro digno. No puedo garantizar nada, Luis se encogió de hombros. Pero haré todo lo que esté a mi alcance. No te ofendas si no hay un resultado positivo. Claro, entiendo todo eso, respondió Eduardo. Es un caso desafiante. Viajar lejos no garantiza encontrar nada. Por cierto, donde ocurrió el accidente, déjame anotar toda la información que Manuela me dio en un trozo de papel. Eduardo sacó un bloc de notas de su bolsillo interior y anotó los detalles escasos que tenía en ese momento. No es mucho, pero es algo, dijo Luis, mirando las anotaciones. Terminaré un negocio con uno de mis clientes en unos días y luego me ocuparé de tu caso. Solo no te demores, prometió Luis. Manuela, por supuesto, nunca te he decepcionado, respondió el detective. ¿Quién sabe? ¿Otra bebida? Ya he bebido lo suficiente, mi presión arterial se comporta de manera extraña, rechazó Eduardo. Cuando encuentres a esa persona para mí, entonces tendremos una celebración sincera. Incluso traeré un coñac de 10 años de edad.
Considéralo como un incentivo. Con eso, tomaron caminos separados. Eduardo regresó a casa y Luis comenzó a llamar a sus informantes. No podía negarle ayuda a su amigo. Después de todo, tras el caso en el que Luis literalmente salvó a Eduardo de la prisión, se formó una fuerte amistad entre ellos y no se abandonaron a lo largo de los años. Sin importar cuán difícil se volviera la vida. En cuanto a Manuela, le costaba creer que Eduardo tuviera éxito. Ya había pasado mucho tiempo. En ese momento, los rescatistas le aseguraron que todo era inútil. Además, nadie en la calle le había ofrecido ayuda antes y, de repente, el dueño de una cadena de supermercados se hizo cargo de la búsqueda. No creía en milagros, especialmente aquellos que prometían hacer realidad alguno de sus sueños. Aún así, soñaba con estar nuevamente junto a su esposo. Aunque ya estaba acostumbrada a enfrentar sus dificultades sola, no le haría daño tener el sólido hombro masculino de él, eso era lo que pensaba, pero entendía que los sueños rara vez se hacen realidad. Su esposo no regresaría a la vida y no sería el mismo que antes. Manuela estaba cada vez más ansiosa. Esperaba menos resultados de Eduardo. Además, él no ofrecía ningún ánimo. Siempre respondía al teléfono cuando Manuela llamaba, buscándola. Ten paciencia. Claro que podía ser entendido, después de todo, no tenía una base de datos de todas las personas fallecidas en el país. Pero ahora, Manuela no podía esperar más, porque de todo corazón deseaba que el tiempo retrocediera. Esto continuó hasta que ella se dio cuenta de la futilidad de su agitación. Pasaron semanas, luego una más, y Eduardo no proporcionó más información a partir de ese momento. Manuela dejó de esperar. Mientras tanto, Luis estaba excavando la tierra en busca de información. Utilizó todas sus conexiones para encontrar a las personas adecuadas. Se podría decir que puso los engranajes de la historia en reversa. Tampoco olvidó actualizar a Eduardo. Eduardo lo llamaba periódicamente, y Luis respondía, Eduardo, hice algunos avances en esa dirección. Creo que todo encajará pronto. Esto fue más que suficiente para que Eduardo creyera en las habilidades del detective. Luis continuó su búsqueda, y pronto sus esfuerzos dieron frutos. Encontró a André perdido y lo sostuvo como un hombre aferrándose a una cuerda de salvamento. Ese día, Manuela estaba en casa, porque estaba de descanso. Había planeado pasar tiempo de calidad con sus hijos, pero inesperadamente hubo un golpe en la puerta. No esperaba ningún invitado, así que abrió la puerta con gran sorpresa. En un instante, su rostro se contorsionó de horror, porque parado en el umbral estaba su esposo, André. Estaba pálido, visiblemente más delgado y tenía una cicatriz roja en la frente. Sobrecogida de alegría por el regreso de su esposo, Manuela comenzó a llorar y atrajo la atención de sus hijos. En un minuto, todos se reunieron en el pasillo, como por arte de magia. Lágrimas y exclamaciones de asombro llenaron el espacio del apartamento. Y detrás de André estaba Eduardo, sonriendo. Estaba claro que su ayuda era indispensable. Manuela había dudado de él en vano. Había cumplido plenamente las expectativas que asumió. André entró en el apartamento, rodeado por todos lados de sus hijos. Durante una hora, no hubo descanso, abrazos y llanto. Pero Manuela estaba más abrumada. No podía creer lo que veían sus ojos, su esposo estaba vivo. Se pellizcó 2 veces, pensando que estaba soñando, pero todo estaba sucediendo de verdad. André intentó hablar con ella sobre algo, pero no le fue muy bien, probablemente debido al estrés y la emoción. Finalmente, Eduardo asumió la situación y declaró con firmeza, creo que es hora de aclarar algunas cosas. ¿Qué piensas, André? Sí, es hora. Ha pasado mucho tiempo, asintió. André comenzó su historia agradeciendo a todos los que lo salvaron y participaron en la búsqueda. El trágico evento ocurrió de noche, cuando iba camino a encontrar a su familia. Estaba tan apurado que el conductor aceleró y obedeció educadamente, sin pensar en las consecuencias. Era una carretera sinuosa con curvas pronunciadas, y justo en una de esas curvas el auto perdió el control. En un instante, el vehículo salió de la carretera y rodó hacia el río.
No tuvieron tiempo de reaccionar, porque la velocidad afectó la intensidad del impacto. Como resultado, la cabeza de André golpeó una piedra y la corriente lo arrastró por el cauce del río. Tal vez hubiera seguido flotando hasta ahogarse o ser devorado por animales salvajes. Sin embargo, André tuvo suerte, ya que fue encontrado por algunos ermitaños. Se habían establecido en el bosque y ganaban la vida pescando. Cuando se encontraron con su cuerpo, inicialmente pensaron que estaba muerto. Pero al sacarlo del agua, se dieron cuenta de que estaba vivo, aunque inconsciente. Los ermitaños llevaron a André a su humilde cabaña, donde pasó un mes en un estado delirante, llamando constantemente a las personas. Nadie podía entender lo que decía, porque susurraba y apenas pronunciaba palabras. André estaba en un estado de confusión, sin saber lo que sucedía a su alrededor. De vez en cuando abría los ojos solo para volver al olvido. Curiosamente, los ermitaños no lo abandonaron. Continuaron cuidándolo, como si André hubiera recibido una segunda oportunidad en la vida. Poco a poco comenzó a recuperar el juicio, pero no podía recordar nada que lo conectara con su vida pasada. Luchaba por unir los hechos, el tiempo y los eventos, pero no podía entender nada de eso. Frustrado y triste, intentó quitarse la vida, pero los ermitaños intervinieron a tiempo. Le dieron un nombre temporal, ya que no podía recordar el suyo. Así, André se convirtió en Joao. Comenzó a ayudar a sus salvadores a pescar para mantenerse, ya que no podía quedarse acostado en la cabaña mirando el techo. Además, esperaba que al hacerlo eventualmente recordara su pasado y encontrara el camino de regreso a casa. André entendió que ese no era el lugar donde debía estar. Pasó el tiempo, pero pensamientos claros sobre su pasado no le vinieron a la mente. Entonces, André decidió acudir a la policía. Sin embargo, no tenía ningún documento de Aiden. André no podía creer su suerte cuando personas desconocidas se acercaron y le presentaron hechos de su vida pasada. Escuchó atentamente durante una hora, lo que había deseado recordar durante mucho tiempo. Fue entonces cuando el detective Inter llegó y explicó el propósito de su visita. Luis preparó cuidadosamente a André para el proceso de rehabilitación, ya que era necesario restaurar su memoria y llevarlo de nuevo a una condición estable. Al conocer los resultados de la búsqueda, Eduardo fue el primero en visitarlo en la clínica. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Mejor, pero aún un poco mareado, respondió André. Eso pasará. Lo más importante es recuperar tus fuerzas, tranquilizó Eduardo Silva. André, ¿estás seguro de que esto te ayudará?, miró alrededor de la habitación. Por supuesto. Los mejores médicos de la región trabajan aquí en la clínica, aseguró Eduardo. André recibió ayuda para lidiar con los efectos negativos de la amnesia. Lentamente, recordó una parte significativa de los eventos de su vida pasada y se emocionó al descubrir que tenía una esposa y 4 hijos. André incluso derramó lágrimas cuando Eduardo Silva lo visitó nuevamente, diciendo, ¿comprendes cuán afortunado eres de tener una familia? André respondió, sí, es absolutamente cierto. Están ansiosos por verte. Eduardo acarició su hombro. No puedo esperar a que termine la terapia para volver a casa y ser amado un poco más. Aguanta firme, aseguró Eduardo. Después de un tiempo, André fue dado de alta del hospital y estaba radiante. Prácticamente salió corriendo de la institución médica. Eduardo lo llevó a su casa para finalizar sus preparativos. Primero y ante todo, André fue vestido con ropa nueva, ya que necesitaba lucir un poco presentable. Antes de regresar a casa, se encontró en la puerta de su apartamento, aunque un poco pálido y más delgado. Al escuchar la historia de su esposo, Manuela rompió en lágrimas amargas. Ya te había enterrado, confesó. Perdóname, mi amor. Estoy tan avergonzada. André intentó consolarla. No te culpes, no sabías nada. Debemos agradecer al señor Silva por organizar la búsqueda por mí. Estamos tan agradecidos contigo, se volvió hacia el Manuela. Te estaremos agradecidos de por vida, continuó Eduardo. Déjalo así, no hay deudas necesarias, reprendió Eduardo. Es suficiente con que me permitas ayudar a tu familia.
Es providencia divina, suplicó Manuela. Nunca imaginé que existieran personas tan bondadosas en el mundo. Desde ese día, Eduardo Silva se ocupó de la familia de Manuela y André. Decidió no abandonar a las personas que habían pasado por tantas pruebas y tribulaciones. Después de que André se recuperó por completo, Eduardo se encargó de que trabajara como distribuidor de productos para las tiendas. A André le gustaba su trabajo, ya que finalmente se reintegró a la sociedad. Al mismo tiempo, sin darse cuenta, Eduardo se convirtió en una especie de abuelo querido para los hijos de Manuela y André. Lo visitaban con tanta frecuencia que lo consideraban parte de la familia, especialmente la hija más pequeña. La niña se iluminaba cuando Eduardo aparecía en su casa. Sin embargo, un día, Eduardo se enfermó y fue ingresado con urgencia en el hospital. Inicialmente se negó, pero los médicos insistieron, recordando el tumor que supuestamente se había detectado durante un examen. Sin otras opciones, Eduardo accedió, especialmente porque se sentía peor últimamente. Manuela estaba profundamente preocupada y lo visitaba casi todos los días. André también lo visitó y lo tranquilizó, diciendo que todo estaría bien, o al menos eso quería creer. Eduardo se mantuvo esperanzado, especialmente porque tenía personas que realmente lo amaban a su lado. Sin embargo, después de unos días, la condición de Eduardo empeoró y los médicos decidieron que necesitaba una transfusión de sangre. Sin embargo, se descubrió que Eduardo tenía un tipo de sangre raro y ninguno de sus familiares era compatible. La situación era crítica, ya que el tiempo se agotaba, posiblemente en minutos. La noticia vino de la clínica donde André estaba haciendo su terapia de rehabilitación. Eduardo estaba perplejo, pero dio su aprobación para el procedimiento. El médico informó que sus tipos de sangre eran similares en genotipo. Eduardo no podía creer que tal cosa fuera posible. Como resultado, después de la transfusión, insistió en que se hicieran pruebas de ADN. Todas las muestras se enviaron al laboratorio para su análisis y esperaban los resultados. Mientras tanto, Eduardo comenzó a recuperarse y apresuradamente informó a Manuela y Andrés sobre los desarrollos. Ese mismo día corrieron a la clínica para verificar personalmente. Como puedes ver, la medicina realmente hace milagros, elogió Eduardo. Te dije que te ayudarían. Manuela se sintió alegre, y lo que es más importante, agradecida. André continuó, Eduardo, si no fuera por ti, probablemente no estaría hablando contigo ahora. Eduardo respondió, déjalo. Solo. Llámame en cualquier momento, sintió Eduardo en respuesta cuando Manuela se despedía del invitado. Finalmente, recuperó la compostura y abrazó a André de manera paternal. Ahora realmente se daba cuenta de que su propio hijo estaba frente a él. Las lágrimas corrían por los ojos del anciano y ni intentaba ocultarlas. André también estaba conmovido, ya que se había convertido en testigo de eventos significativos en su vida por segunda vez recientemente. Manuela invitó a todos a celebrar esta ocasión importante. La reunión entre padre e hijo no podía pasar desapercibida. Eduardo pasó la noche en su casa y durmió en la habitación de los niños. Pero antes de eso, pasó una hora entera contando historias a sus nietos. Ahora era un verdadero abuelo, no solo un invitado, y podía colmarlos de su amor. Al día siguiente, invitó a todos a su villa, donde tenía una gran casa. Allí se retiraba del ruido de la ciudad. Manuela notó una pequeña estructura que parecía una capilla y le preguntó con cautela, ¿es en honor a tu esposa y tu hijo? Sí, tienes razón, respondió Eduardo. La construí justo después de la muerte de Rafael y luego agregué las iniciales de mi esposa. Están enterrados juntos en el cementerio. Esta es nuestra capilla familiar. Vengo aquí a encontrar consuelo y hablar con ellos. Entiendo, no te molestaré. Manuela lo dejó solo y pidió a los niños que no molestaran al abuelo por un tiempo. Mientras tanto, observando a su padre parado cerca de la capilla, André también se acercó, se quitó el sombrero y cruzó silenciosamente el signo de la cruz durante unos minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Secándose el rostro y volviéndose hacia su hijo, Eduardo dijo, espero no volverte a perder. Eso no va a suceder, papá, respondió André y abrazó fuertemente a su padre.
Manuela observó esta escena desde lejos y se alegró interiormente, ya que el destino le había devuelto a su esposo vivo y, además, le había dado un suegro. Parecía que estos eventos no debían ocurrir en su vida. Pasaron varios días en el campo, relajándose, acercándose y divirtiéndose. Mientras tanto, Eduardo decidió hacer de Andrés su socio en el negocio y, para no perder más tiempo mientras aún estaba vivo, lo envió a un curso acelerado de educación financiera. Al principio, André dudaba, pero bajo la presión de su esposa, accedió, especialmente considerando las perspectivas prometedoras que esto ofrecía. Eduardo se confesó a sí mismo: no soy inmortal y necesito un sucesor. No hay nadie más a quien pasarle el negocio. De hecho, pensé que todo se perdería después de mi muerte, explicó Eduardo. ¿Por qué piensas así? Las cosas van bien, después de todo, dijo André. Eduardo sacudió la cabeza. He estado al borde de la muerte durante mucho tiempo. Leonor y Rafael me están esperando allá. Los veo en mis sueños todas las noches. Está bien, tenemos un acuerdo. Intentaré entender las complejidades del negocio, y tú me prometes que dejarás de lado esos pensamientos, dijo André. Durante los cursos, André absorbió toda la información proporcionada por los instructores, tomó meticulosamente notas y practicó sus habilidades, dándose cuenta de que en el futuro no tendría a nadie que lo guiara. Andrés se estaba preparando para enfrentar cualquier dificultad que pudiera surgir. Eduardo también no descuidó a sus nietos. Creó las condiciones más favorables y cómodas para ellos, ya que se había confesado: Rafael no tuvo la oportunidad de darte esto, pero al menos André trajo 4 nietos. Eduardo pasaba tiempo con ellos casi todos los días, cuidando de ellos. Eventualmente, decidió que el aire fresco era mucho más saludable y mudó a la familia a esa casa en el campo, que esencialmente se convirtió en su propiedad, ya que Eduardo dejó en claro que todos sus bienes le serían legados. Esperó a que su hijo se sumergiera por completo en el negocio y luego le entregó las riendas del poder. Todos esos años, Eduardo había trabajado como una ardilla en una rueda. Era hora de dar paso a los más jóvenes y permitirles mostrar de lo que eran capaces. André aceptó con orgullo ese regalo y prometió que las tiendas prosperarían bajo su liderazgo. Ya había dado los primeros pasos. Sin embargo, aún había muchos desafíos por delante. La cadena de supermercados alcanzó posiciones destacadas en la ciudad, y su reputación se extendió por la región e incluso a nivel nacional. Esto llevó naturalmente a un flujo de inversiones, y toda la familia estuvo bajo los reflectores. Después de un tiempo, Andrés se confesó sinceramente a su esposa: nunca pensé que recuperar mi memoria llevaría tantas consecuencias. Tampoco esperaba que nuestras vidas cambiaran tan drásticamente. Respondió Manuela, habiendo entregado el negocio a su hijo. Eduardo Silva se dedicó por completo a sus nietos. Se mudó a la casa en el campo y pasó todo su tiempo libre con ellos. Estaban encantados con la compañía de su abuelo, ya que le encantaba contar historias fantásticas sobre la vida. Y ese